Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, mi hermano, la palabra salva y la palabra sana es la misma palabra en la Biblia. Entonces, por eso dice, y seré salva. La idea de esta mujer no solo era tocar el manto del Señor. ¿Cuántos lo sabían? La idea de esta mujer, la idea de ella no era tocar el manto del Señor solamente. Ella lo que realmente quería era tocar al Señor. Eso era lo que realmente quería. Ella quería caer sobre el Señor y que el Señor la sanara. Pero al ver la multitud dijo, creo que es demasiada la gente, nunca podré tocarlo. No podré tocarlo, dijo esta mujer. Pero si al menos tocare solamente, aunque sea el borde de su manto, yo quedaría sana. Y así es, mi hermano. Esta mujer quería tocar a Jesús. Pero al ver la multitud dijo, yo me conformaría con poder tocar el borde de su manto. Y yo sé que si al menos tocara eso, yo quedaría totalmente sana. ¿Sabe por qué le digo esto, mi hermano? Que el Señor quería, que esta mujer quería tocar al Señor. Porque de eso habla la Biblia, mis hermanos. Lucas 6, 17. Lucas 6, 17. Y dice así. Y Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de toda Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y el 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y el 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. ¿Y qué? Y sanaba a todos. Esta historia, mi hermano, esta historia es antes de la mujer del flujo de sangre. Es mucho antes. Puede haber sido semanas, meses, días antes. No lo sé. Pero de que fue antes, fue antes. Toda la gente lo sabía. Que si tocaban a Jesús, aunque Él no orara por ellos, ¿ellos qué? Sanaban. ¿Puedes imaginar a aquellas personas decir a sus amigos y familia, hace rato fui con el maestro, con aquel que llaman Jesús, y miré cómo la gente lo apretujaba y los que lo lograban tocar quedaban sanos? Yo fui y como pude, lo toqué y sané. La mujer del flujo de sangre lo sabía. Mi hermano, eso se sabía. La gente empezaba a hablar. Con que toques a Jesús te sanas. No importa que Él no ore por ti. Todos están yendo y lo están apretujando. Y toda aquella persona que está enferma, que está endemoniada y lo toca, sana. Y la gente empezó a imitar eso. Lo imitaba.
La gente donde miraba a Jesús corría al verlo, dizque para oírle, pero en realidad lo que iban a hacer, iban a tocarlo para sanar. La mujer del flujo de sangre sabía eso. Lo sabía, que si ella tocaba a Jesús, aunque él no orara por ellos, sanaría. Ella lo sabía. ¿Puedes imaginar esto, mi hermano? Pero vio que era imposible tocarlo. Así que dijo esta declaración de fe: si tocare tan solamente el borde, un pedacito de su manto, seré salva. Y cuando logró escabullirse entre la multitud, dice la historia, tocó el manto, dice el versículo 29. Y cuando ella toca el borde de su manto, solamente un pedacito de su manto, dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre, Marcos 5:29, dice, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, ya no se conforman con caer sobre mí, tocarme. Dijo: he conocido que ha salido poder de mí porque alguien vino y tocó mis vestidos. ¿Quién fue? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En Lucas 8:4, no lo busquen para que no se pierdan, aquí se los voy a leer, es una historia paralela. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de qué, de todo el pueblo, que por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces esta mujer, al verse descubierta que por solamente haber tocado un pedacito del manto del Señor había sido sanada, tuvo que declararlo frente a todo el pueblo. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La pregunta siguiente sería: ¿qué crees que pasó después? ¿Cómo crees que la gente sanaba? ¿Puedes imaginar lo que contaba la mujer que tenía el flujo de sangre? Cuando le preguntaban: ¿cómo sanaste? Pues mira, cuando vi a Jesús que pasaba delante de mí, dije: es ahora o nunca. Tienes que tocarlo para que quedes sana. Porque dicen que todos los que tocan al instante son sanos. Pero al ver la gente alrededor de mí, me di cuenta que era imposible tocarlo. Bueno, dije: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y así fue. Me escabullí hasta poder tocar el borde de su manto y en ese instante quedé sana. Ahora imagina las personas que presenciaron el momento de la sanación. Toda esa multitud, ¿a cuántas personas le contarían el milagro? La mujer del flujo de sangre, ¿a cuántas personas le contaría del milagro? Que ya no era necesario tocar a Jesús, que solamente era necesario ¿qué? Tocar su manto.
¿Cuántas personas no escucharon el testimonio, mi hermano? ¿Cuántas personas lo supieron? ¿Y qué crees que pasó después? Marcos 6:53. Marcos 6:53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Al principio era, tienes que tocarlo. Después, toda la gente empezó a imitarlo. Tengo que tocar al Señor para quedar sano. Y lo buscaban para tocarlo. Pero después, mi hermano, una mujer con una fe increíble dijo, si tan solo tocaré su borde, porque sé que no podré tocar su cuerpo, yo quedaré sana. Entonces, mi hermano, después de tocarlo, dijeron, hey, hay un nuevo testimonio. Ahora, con que toques el borde de su manto, quedará sano. Y la gente empezó a imitarlo. Dijo, Señor, aunque sea, déjame tocar tu borde de tu manto y sé que quedaré sano. Y dice la Escritura, mis hermanos, que con solo tocar el borde del manto del Señor, la gente sanaba. Porque empezaban a imitar la fe, mis hermanos. Empezaban a imitar la fe. Eran personas que empezaban a hacerse imitadoras de la fe.